Buenas noches y bienvenidos al programa de La Réplica aquí en Popular Televisión Melilla, pues donde los programas de todos los martes hablamos de actualidad a base de entrevistas, y nuestra invitada de esta noche pues es la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género en Delegación del Gobierno, Laura Segura, bueno, pues que nos hablará un poquito de tema de protocolo para prevenir, detectar violencia machista, por ejemplo. Pues en el ámbito de la hostelería y del ocio nocturno también hablaremos, bueno, pues de casos de violencia de género en Melilla o, desgraciadamente, de los últimos casos de asesinatos en el territorio nacional, y por lo que han guardado minutos de silencio. Pues ayer, precisamente ayer lunes, vamos a hablar de este tema, pero primero le damos la bienvenida a Laura Segura. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, hablando de esto último que he mencionado, lamentar pues esos últimos asesinatos machistas en Zaragoza, Valencia, Madrid, Tarragona, Alicante. La cifra asciende, si no me equivoco, a 1.270 desde el año 2003. Ayer pues también desde la unidad aquí en Melilla contra la violencia de género pues se sumaron a ese minuto de silencio que también, bueno, pues dio el Ministerio de Igualdad, ¿no, Laura? Sí, así es. Hemos tenido una semana trágica porque en esta semana han sido 6 concretamente los casos de mujeres asesinadas por violencia de género, 5 en las últimas 48 horas solo en el fin de semana. Y ahora, justo antes, esta mañana se confirmaba el último de los casos que estaba en investigación, es decir, que tenemos en este momento 8 casos confirmados de mujeres asesinadas en lo que va del mes de julio. Son unas cifras, yo creo que inasumibles, terribles. Es el mes, yo creo que de momento, en el que más mujeres asesinadas, en el mes de junio, desde que tenemos datos, se ha dado, y esto pone de manifiesto pues la necesidad de seguir trabajando y avanzar en igualdad y en prevención de la violencia de género. Nos sumamos ayer a este minuto de silencio que se convocaba desde el Ministerio de Igualdad, un minuto de silencio que es un minuto simbólico. Es cierto que lo que necesitamos, más allá de los minutos de silencio, es sobre todo seguir trabajando, seguir avanzando y seguir consiguiendo que seamos cada vez más las personas que estamos implicadas, comprometidas, y que nos comprometemos sobre todo en esta lucha contra la violencia de género, y seguir implicando a la sociedad, porque nos preocupa que finalmente la sociedad se conmueva, rechace, sobre todo cuando se dan casos de víctimas mortales, que evidentemente es la manifestación más extrema de la violencia de género, pero es la punta del iceberg. Hay debajo toda una violencia de género escondida, una violencia de género silenciada. Cerramos el año 2023 con casi 199.000 denuncias en nuestro país por violencia de género. Cerramos el año 2023 con más de 45.000 mujeres con orden de protección. Y esto solo habla de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Dejamos fuera todas las formas de violencia que sufren las mujeres: la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la violencia sexual, el acoso callejero, la mutilación genital, la prostitución. Y estamos hablando de datos ahí, solo de datos de denuncia. Se denuncia un 20% de la realidad. Entonces, yo creo que tenemos que ir al origen y tenemos que plantearnos qué está pasando, porque realmente cuando se da una situación de violencia de género extrema, cuando tenemos casos de víctimas mortales, es cuando pensamos que ha fallado, pero nadie se cuestiona diariamente qué está fallando, cuando tenemos 199.000 mujeres al año que están denunciando violencia de género. ¿Y se puede dar alguna conclusión en qué se está fallando en el día a día? Y más, pues, recogiendo esta cifra, no queremos quedarnos obviamente solamente en números. Son mujeres asesinadas, niños también huérfanos en muchas ocasiones, pero al final, ¿qué está fallando diariamente? Yo creo, y que así coincido con muchas de las personas expertas de nuestro país, que lo que estamos fallando es en la cultura, en cómo nos estamos educando desde chiquitos y chiquitas. No hemos cambiado una de las pantallas, hemos avanzado en protección, hemos avanzado sobre todo en el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género. Yo creo que ha habido pasos de gigante en ese sentido, no solo a las mujeres que denuncian, sino también a aquellas mujeres que no lo hacen, a través del sistema de acreditaciones de violencia, a través de muchos mecanismos que hasta hace muy poquito eran inexistentes para ellas y para los menores. Pero sin embargo la cultura
sigue intacta. Seguimos asistiendo a mensajes machistas, seguimos asistiendo a una normalización de situaciones de violencia, seguimos asistiendo a una negación de la violencia de género, que hoy además encima tiene altavoz político, que hasta hace muy poquito esto era impensable, ¿no? Que desde distintas administraciones se pudieran lanzar mensajes que potencien sobre todo el silencio de las víctimas y que por lo tanto son perfectamente compatibles con la violencia de género. El silencio es, yo diría que el mejor aliado de la violencia de género, y además es que las propias víctimas de violencia de género, en la última macroencuesta que era la que se hizo y que se hizo pública por el Ministerio de Igualdad, que es la del 2019, cuando a las mujeres se les preguntaban por qué no habían pedido ayuda, por qué no habían denunciado, la respuesta era porque pensaba que yo lo podía resolver sola, que era algo mío, algo que pertenece a ¿qué? Al ámbito de lo privado, es decir, es volver a llevar a la violencia de género al ámbito de lo privado, de donde salimos en el 2004 y donde conseguimos salir gracias a una ley integral que ahora cumple 20 años y que supuso un avance sin precedentes en la historia de la violencia de género y de la igualdad en este país, y que ha sido ejemplo en muchos países a nivel mundial y europeo. Yo creo que fallamos en que no hemos cambiado a nivel social. El machismo es cultura, la cultura es machista, y yo creo que la base está ahí. Tenemos que detectar a tiempo, no podemos llegar tarde, estamos llegando tarde cuando una mujer ya denuncia, ahí ya llegamos cuando hay una vida rota, ahí ya llegamos cuando la violencia ha asolado la vida de mujeres e incluso ha asolado la vida de niños y de niñas. Tenemos que llegar antes. Las mujeres y los menores pasan por el ámbito sanitario, todos en la vida pasamos por el ámbito sanitario, todas las personas pasamos por el ámbito educativo, por lo tanto tenemos que educar en igualdad. Yo creo que la base es ahí, evidentemente un cambio de paradigma, implicar a todos los elementos de la sociedad. Necesitamos un cambio desde la política, desde la cultura, desde los medios de comunicación, económico incluso, y yo creo que debemos de repensar hacia dónde tenemos que caminar para que verdaderamente esto sea el principal problema que tenemos como sociedad y que así se entienda, y que no puede ser que cuando se haga una encuesta a la ciudadanía la violencia de género ocupe el lugar 19 entre los problemas que considera importante el ciudadano y la ciudadana, que le preocupe a 1 de cada 100 habitantes de nuestro país. Por lo tanto, no hay una percepción real de que la violencia de género es un problema social. Si yo digo que 1 de cada 100 personas en nuestro país ha situado la violencia de género como un problema importante, quiere decir que incluso las propias víctimas de violencia de género no están considerando que su situación, que su violencia es un problema importante. Es decir, estamos normalizando las violencias de género. Ha mencionado que se deben aplicar cambios en muchísimos ámbitos de la sociedad y a nivel institucional. ¿Cree que se puede conseguir algo con una renovación, actualización del Pacto de Estado de Violencia de Género? Es que de hecho el presidente Sánchez pues ha instado a una actualización del mismo después de conocerse pues todos estos casos en esta última semana de asesinatos machistas. Sí, así es, necesitamos que se renueve el Pacto de Estado, está clarísimo, sabemos que estamos convencidas que se conseguirá, es cierto que Vox pues se mantendrá al margen, pero entendemos que es fundamental. El Pacto de Estado es clave en la lucha contra la violencia de género, supone la implicación, la coordinación, supone a su vez dotar de recursos económicos a todos estos avances, a todas estas políticas en prevención en materia de violencia de género. Se sostiene con dinero del Pacto de Estado muchas de las medidas que se llevan a cabo en prácticamente todas las comunidades autónomas, las casas de acogida para víctimas de violencia de género, los servicios de conciliación, los agentes de igualdad y las agentes de igualdad que van a los centros educativos. Es decir, el Pacto de Estado es básico. Hoy día tenemos, gracias al Pacto de Estado, equipos especializados en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos biogen que puedan asumir biogen policial locales en nuestra ciudad. Sabemos que existe un equipo dentro de la policía local que asume protección también de las víctimas, y yo creo que el Pacto de Estado es reflejo de la necesidad de que todas las administraciones, todas las instituciones, así como partidos políticos, estemos a una. Ese mensaje tiene que ser clave, porque ese es el mensaje de apoyo a las víctimas. Si seguimos en la pelea, en la discordia y en dar altavoz a aquellos que niegan una situación de violencia que pone en riesgo a la mitad de este país, y digo la mitad, pero en realidad somos más de la mitad de este país, porque cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, estamos poniendo en peligro la vida de las mujeres. Laura, quería centrarme ya en la situación en Melilla, también a lo mejor repasar un poco datos que al final no solamente son un dato, hay que analizar muchas cosas. Pero bueno, según se accede, ¿no?, a datos del Ministerio de Interior, y lo último que tenemos es hasta el 30 de junio, se habla de 226 casos activos, inactivos 2.254.
últimos datos, pero quería preguntarle si tiene alguna actualización o algo más que aportar en estas 2 primeras semanas del mes de julio, que precisamente se habla de que la situación se agrava en esta materia. Sí, en los meses de verano son los meses de mayor riesgo y el mes de julio concretamente es el peor mes en materia de violencia de género, es el mes en el que más víctimas mortales se dan y se han dado así en toda la línea histórica, porque como siempre comentamos es el mes de mayor convivencia, es el mes en que, el mes incluso junio, son los meses en que las mujeres gozamos de mayor autonomía, mayor libertad, tomamos más decisiones y a su vez también estamos más tiempo en casa, pero aquellas mujeres que están sufriendo violencia de género, cuando salen a trabajar, es tiempo en el que están fuera del hogar. En los momentos de vacaciones estamos todo el tiempo en el hogar, por lo tanto el riesgo es mayor. Ahora mismo tenemos claro que el sistema Biogen arroja unos datos, ahora mismo es como una fotografía, la fotografía que lanza el Ministerio de Interior en la estadística de Biogen hace referencia a los datos de junio. Yo esta misma mañana observaba cuáles eran los datos que teníamos hoy. A día de hoy eran 227 los casos activos en Biogen, teníamos 3 riesgos altos, muy similar al dato que arrojaba, si no recuerdo mal, el boletín estadístico del mes de junio, que eran 226, 227. Sí, ponía en Interior eso, los últimos eran 226, ahora sería 227. Sí, hay que tener en cuenta que el sistema Biogen activa e inactiva casos, pues mujeres que a lo mejor en este momento el agresor está en prisión, se inactiva ese caso. Eso no quiere decir que no esté en Biogen, porque evidentemente está, pero está inactivado. Y de ahí los datos que van variando, en ocasiones suben y bajan, y a lo mejor en un caso que estaba inactivado, de pronto hay una salida del agresor y se activa de inmediato. El sistema Biogen nos permite sobre todo tener una visión desde las distintas administraciones que estamos involucradas en materia de protección de cuál es la situación de cada caso de violencia de género. Se asigna a una víctima y se asigna a un agresor. Un caso de violencia de género en Biogen supone poder tener un seguimiento de cada acompañamiento de los servicios sociales especializados, de las situaciones de protección policial, de las medidas judiciales, de si un agresor ha sido interno en este momento pero tiene un permiso de fin de semana, y en ese momento se le comunica a la víctima y nos predice el riesgo que tiene la víctima de poder ser agredida en otra ocasión. Por lo tanto, es un sistema fundamental. Es cierto que de las mujeres que hay asesinadas en nuestro país hay un porcentaje, aunque es verdad que es pequeño, que estaba en Biogen. Hay un porcentaje. Esto es clave y hay que destacarlo así, pero también hay que destacar que es que la mayor parte de las mujeres que habían denunciado y que estaban en Biogen no tenían medidas judiciales. Tenían el acompañamiento policial, pero sin medidas. Y cuando no hay medidas, el acompañamiento policial está más distanciado también en el tiempo. Las medidas de alejamiento son fundamentales, porque supone precisamente la distancia entre el agresor y la víctima, y esto permite, cuando ellas están inmersas en el círculo de la violencia y que es tan difícil salir, ponemos un muro obligado entre agresor y víctima, y de esta manera conseguimos que sea más fácil la salida de la violencia. En el caso de Melilla esto es más complicado, ¿no, Laura? Cuéntanos un poquito también cómo se actúa, porque se habla de que hay que asegurar esa distancia, y sobre todo en los casos más extremos. Aquí en Melilla, ¿cómo se intenta solventar esto? A ver, las medidas de alejamiento normalmente en Melilla se cumplen. Evidentemente, cuando un agresor quiere incumplir una orden, la incumple y tiene que actuar fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Es cierto que en Melilla no utilizamos las pulseras Cometa, que es un recurso fundamental del Estado y que previene, sobre todo porque no son asesinadas las mujeres cuando utilizan el dispositivo Cometa, pero es cierto que aquí, por las distancias tan cortas, esto supondría una revictimización de la propia víctima, porque podrían estar continuamente alertando del riesgo de que el agresor esté cerca. Pero sí es cierto que yo entiendo por los datos que tenemos que sí se está consiguiendo que se cumplan las medidas. Hay bastantes denuncias de incumplimiento de medidas, pero no es un porcentaje mayor que en el resto de España. Al final, es cierto que las personas se concentran en determinados espacios, pues viven en el mismo barrio. Esto de que en un Madrid no te vayas a encontrar con tu agresor no es real, porque a lo mismo tienes amigos comunes,
vecinos comunes. Lo que es cierto es que si vives en el mismo barrio y frecuencias los mismos sitios, es muy posible que te los vuelvas a encontrar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Directamente avisar a Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado que está el agresor, y cuando pasa en esta ciudad, que puede pasar perfectamente en un espacio de ocio, se llama a la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que actuar. Laura, vamos ya a hablar de otro asunto que también se ha informado desde la unidad, y es esa reunión con empresarios de la hostelería, del ocio nocturno, pues para ver si se pueden adherir, ¿no?, a que participen en ese protocolo de los puntos violeta, para asegurar, ¿no?, valga la redundancia, pues esos espacios seguros, ¿no?, sobre todo para las mujeres, y prevenir, o en todo caso, si se da, pues actuar contra violencias machistas, físicas, sexuales y demás. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Se han comprometido? ¿Se van a adherir locales de hostelería y también pues pubs y demás locales de este tipo? Sí, tuvimos una reunión con representantes, como bien decía, de hostelería y ocio nocturno, y la verdad que la reunión fue muy productiva. Sobre todo quisimos plantearle el planteamiento que teníamos desde la delegación de cómo llevar esta red de puntos violeta a estos espacios que creemos que son fundamentales, y la respuesta fue muy positiva. Hemos acordado que puedan sumarse a aquellos locales que quieran. Vamos a hacer una carta informando a los locales para que puedan adherirse a estos puntos violeta, y lo que queremos sobre todo es que haya pues una serie de compromisos, que el punto violeta vaya más allá de poner un distintivo de punto violeta en un local, sino que haya un compromiso adquirido por parte del local que entra en esta red de espacios seguros, y por parte de la propia delegación. ¿Cuáles son los compromisos? El compromiso por parte de esta red de espacios seguros sería: se adhieren, conocen el protocolo de actuación que vamos a establecer en cuanto a esta coordinación del punto violeta, y a su vez se comprometen a que en su espacio, a que en sus locales de ocio, en sus bares, restaurantes, incluso cafeterías, hoteles, pensiones y hostales, haya personas formadas en materia de violencia de género. No queremos a personas expertas, queremos a personas que tengan una formación básica de cómo actuar, de cuáles son los teléfonos de interés, a dónde tenemos que llamar para poder acompañar a las víctimas, y que también tengan esas habilidades para atender a una mujer en un momento concreto. Entonces ellos se comprometen a que haya personal formado, que haya una persona referente en cada local, y a tener en un espacio visible el distintivo y la información sobre el punto violeta. Y la delegación se compromete, por otro lado, a ofrecerles esa formación que daré yo personalmente como unidad, junto con Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, y mantenerlos informados, así como ofrecerles el material del punto violeta. Así que la idea es esa. Vamos a hacer un documento de adhesión, queremos que se sume de verdad el mayor número de espacios, estamos convencidos que así será. Creo que el espacio de ocio es fundamental. Y la idea es ir creando cada vez más espacios seguros contra la violencia de género. Estamos también inmersos en la firma de protocolos con toda la Administración General del Estado. Hacer lo mismo en cada una de las oficinas de atención a la ciudadanía, en todas las oficinas de la Administración General del Estado. Laura, no sé si en esa reunión, dentro de lo que es el conjunto de los empresarios que estuvieron, se les trasladó si veían una necesidad urgente, ¿no?, de conocer bien cómo se debe actuar, y también preguntar, porque el punto violeta pues ya lleva un tiempo a pie de calle en el territorio nacional, si ya había empresas adheridas, si el protocolo se ve que funciona bien, y repito, si se ha trasladado esa necesidad, ¿no?, de que haya una formación y una concienciación de los trabajadores de esto, no solo de locales, ¿verdad?, de ocio nocturno, sino también de hoteles y de otros puntos de la ciudad. Sí, expresamos un poco cuál era el objetivo clave de este punto violeta. Explicamos que era un instrumento que va más allá de una campaña de sensibilización, y claro, tenían muy claro que era muy necesario, y todos compartían que se dan situaciones que tienen que ver con violencia o situaciones que tienen que ver con acoso. Incluso a propias trabajadoras se nos planteaba que algunos tienen sus propios protocolos internos de actuación, pero sobre todo en lo que tiene que ver con personal que trabaja en la hostelería, y plantearon que consideran que era muy importante. De hecho, es cierto que en Melilla no había ningún local adherido al punto violeta, pero sí hay locales que ya no habían planteado que querían que esto se impulsara, porque se habían dado situaciones y ya habían actuado, y es cierto que habían actuado bien.
Eso hay que destacarlo, que en los casos que hemos tenido en la ciudad han actuado bien, correctamente. Si ha pasado esto es lo que hemos hecho, hemos llamado a policía, hemos cerrado la habitación, hemos acompañado a la víctima. Entonces yo creo que es importante que ellos sean conscientes de que era necesario y de hecho, bueno, terminamos la reunión con un ¿cuándo es la formación? Y nos ponemos en marcha. Yo espero que sea el mayor número posible y queremos además también, que esto era uno de los compromisos que asumimos, era hacer público esa red, que locales en nuestra ciudad están adheridos a esta red segura y que la sociedad de Melilla conozca que esos espacios han decidido ser espacios seguros contra la violencia de género. Y bueno, ya pregunto, ¿cuándo se dará esa formación? Si hay una fecha ya prevista, y también preguntar si, bueno, también se ha planteado la situación de cara a las fiestas patronales, que bueno, también es un punto donde hay mucha aglomeración, hay mucha fiesta, al final también se destaca mucho el punto violeta dentro de la feria. ¿También se habló de esto? Sí, por un lado, la formación a la hostelería vamos a esperar que se adhieran, crear un espacio, un grupo grandecito para poder hacer esta formación. Lo que sí le hemos dicho es que nos vamos a adaptar a los horarios de la hostelería, porque hostelería tiene un horario, ese no tiene otro, entonces les vamos a plantear la posibilidad de poder hacer varias formaciones. En cuanto tengamos ese grupo ya creado de locales adheridos, haremos la formación, que queremos que sea cuanto antes. Por otro lado, es cierto que mañana mismo firmamos protocolos con la AGE y el jueves tenemos ya la formación a personal de la Administración General del Estado, a los que le hemos ofrecido 3 sesiones formativas, una ahora en julio, otra en septiembre y otra en octubre, para poder adaptarnos también a las necesidades del servicio, no dejar la oficina sin personal, y a las vacaciones de los funcionarios y funcionarias. Y luego, por otro lado, en cuanto a lo que me preguntabas del punto violeta en la feria, yo quiero hacer especial mención a esto. Es cierto que la delegación del Gobierno lleva impulsando el punto violeta pues desde que surgió en el año 2021, ha ido a la feria, lo hemos llevado a todas las casetas, se le ha presentado a casetero y casetera y hemos intentado que esté en los espacios, tanto en los servicios como en los espacios de información ciudadana, etcétera. Este año lo vamos a volver a hacer, volverá a estar en todos los espacios de la feria y esperemos que haya un punto violeta, porque aparte de este punto violeta está el punto violeta como tal, que es el punto de ciudad autónoma, que es fundamental también. Entonces el año pasado hubo un espacio que verá que no se llamó punto violeta, pero se llamó espacio de información contra las violencias machistas, que creemos que es fundamental que este año vuelva a estar y que ese punto violeta tenga la información también del punto violeta de la Administración General del Estado, porque es un punto violeta que al final es compartido, ¿no? Son los teléfonos sobre todo de información más importante y cómo actuar en cada caso de violencia. Si tú eres la víctima, si tienes conocimiento de una víctima, si es violencia de género, si hay riesgo, si no lo hay, si es violencia sexual. Y yo creo que es fundamental que sumemos fuerza y que la feria tiene que ser un espacio seguro y en el que las mujeres podamos estar en libertad y en igualdad. Laura, también preguntar si quedan pendientes otras administraciones, otras entidades. Ya ha mencionado la AGE, esa formación que se va a dar próximamente. ¿Cuál es el siguiente objetivo para, bueno, informar, implantar este punto violeta? Sí, desde que surgió la medida, desde el 2021, en aquel momento de alerta machista, que es cuando se lanza esta campaña, en el momento que hubo una concentración de víctimas mortales en muy poco periodo de tiempo, después del desconfinamiento, y se lanza esta campaña, lo que hicimos desde la delegación era dar difusión a la campaña en sí, pero es cierto que no teníamos estos compromisos añadidos, que es lo que queremos ahora impulsar. La campaña Punto Violeta o el instrumento Punto Violeta llegó a las universidades, lo tenemos aquí en las facultades, en la universidad, en el campus, llegó a todos los centros educativos de la ciudad, ha llegado al ámbito sanitario, está en el hospital y en todos los centros de salud y se ha hecho extensiva a todas las administraciones, pero ahora lo que sí queremos hacer es sumar ese compromiso. En todas las formaciones que se ha dado desde la unidad hablamos de este instrumento, se presenta, se explica, todo el merchandising que hemos estado haciendo en estos últimos años lleva ese código QR con una guía que incluso hemos intentado difundir también en lectura fácil y lo que queremos hacer es ir sumando administraciones pero con este compromiso. Así que bueno, vamos a empezar por la Administración General del Estado porque aquí hay un trabajo grande, hablamos de toda la administración, desde Seguridad Social, MUFACE, SEPRE, la propia delegación del Gobierno, porque yo soy punto violeta en la unidad como tal, pero no solo tiene que estar la unidad de violencia como punto violeta, que cuando alguien vaya a la oficina de extranjería, al área de trabajo extranjería,
haya personas referentes en violencia de género, que si van a registro haya personas, secretaría, es decir, al área de sanidad, a todos los espacios de la propia delegación. Y esto, bueno, pues supone un trabajo, pero vamos a seguir extendiendo a todos los espacios. También queremos que los medios de comunicación, 6 puntos violeta. También tenemos muchísima responsabilidad, esperemos que haya avances al respecto. Laura, también, aunque no sea directamente una competencia de delegación de gobierno, de la unidad, sí tenemos en la ciudad autónoma pues ese recurso del centro de crisis 24 horas para atender pues a víctimas de violencia machista y más concretamente, si cabe, a víctimas de violencia sexual. Ya aprovecho para preguntar si desde la unidad se hace algún tipo de seguimiento, hay una comunicación con la ciudad autónoma pues da información, hay colaboración, porque reuniones ha habido, pero ¿se ha quedado ahí o hay algo más? Sí. Hemos tenido reuniones sobre todo enfocadas a dar a conocer el recurso, porque creíamos que era muy importante, sobre todo desde la delegación consideramos que sin sensibilización pocas mujeres podrían llegar a él y que era muy importante que no solo desde las administraciones, entidades, etcétera, se conociera el recurso, sino abrirlo a la sociedad. Y las primeras reuniones fueron encaminadas a esto y a que pudieran hacer aportaciones al protocolo de actuación que se diseñó desde el área de igualdad. Y en eso hemos estado prácticamente estos últimos meses. La unidad ya hizo sus aportaciones, aunque es cierto que me van surgiendo y voy añadiendo porque tenemos un documento compartido y en este documento han añadido aportaciones tanto fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbito sanitario, extranjería, todas las organizaciones que están inmersas de alguna manera en violencias machistas y violencias sexuales en la ciudad y que están trabajando con programas, y en eso estamos, en hacer esas aportaciones. Yo entiendo que cuando se hagan las aportaciones se llevará a cabo un documento concreto y que se nos compartirá, y a partir de ahí pues establecer también los mecanismos también de coordinación. Una de las aportaciones de la propia unidad es que haya la posibilidad de comunicación en cuanto a los casos que se estén dando y que estén siendo atendidos por el centro de crisis, porque si no es cierto que la unidad de violencia solo puede tener conocimiento de aquellos casos que se han denunciado y si necesitan un recurso, porque Fuerza y Cuerpo no tienen por qué trasladarme a mí que ha habido una denuncia de violencia sexual. Claro. Porque no existe un programa, no existe una aplicación como Biogen en violencia sexual, todavía no hace falta Biosex, que está ahí, ojalá que llegue pronto, pero si necesitan un recurso, pues Fuerza y Cuerpo llaman a la unidad, pero si no, no tengo por qué saberlo, a no ser que haya una necesidad concreta. Y sí pensamos que es muy importante que podamos tener esa información, ¿no? Que aunque sea mensual, yo planteé que me daba igual que periodicidad, pero sí mensual, trimestral, una aportación de qué casos se han atendido, cuáles son las necesidades que se han observado, qué situaciones específicas de vulnerabilidad encontrábamos en las mujeres atendidas, si se había interpuesto denuncia o no, para ver también toda esa violencia silenciada. Entonces estamos a espera un poco de que veamos esto, cómo se desarrolla. Coordinación con el personal del centro de crisis, total. Con el personal de recursos. Esta misma mañana he podido hablar con la coordinadora para poder reunirnos, que tenemos pendiente una reunión con extranjería que quieren trasladar situaciones que tienen que ver con documentación de víctimas de violencia sexual y extranjería, pero es cierto que ahora mismo no está todavía establecido el mecanismo de coordinación para que se puedan trasladar el número de casos o situaciones detectadas, que esperamos que sí se consiga, y yo creo que es fundamental. Yo sigo cada vez que hay informaciones, de hecho en las formaciones del punto violeta evidentemente estará el centro de crisis como uno de los recursos más y muy importantes, como uno de los recursos que la hostelería y los nocturnos tienen que dar a conocer y que estará muy presente. Laura, con esto último pues estaremos atentos y preguntaremos pues más adelante sobre este recurso, bueno, no, y también sobre todo pues ante las mujeres en situación más vulnerable, una de ellas pues las mujeres inmigrantes, ¿no? Es importante, pero no tenemos más tiempo, y bueno, aprovechar un poco este espacio para recordar que, bueno, desde el Ministerio de Igualdad se recuerda que en situación de emergencia se puede llamar a la 112, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, y después está el 016 que bueno, está para dar información y asesoramiento, ¿no?, a toda persona pues que necesite conocer un poco los recursos, ¿no?, para atender a la víctima de violencia de género, tanto si es una persona que lo sufre como si es una persona que conoce, sospecha de algún caso, quería recoger un poco que se quedara esa información.
Y Laura Segura, jefa de la Unidad contra la Violencia de Género, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotras siempre. Muchas gracias. Y gracias, como siempre, a los espectadores por ver esta entrevista en cuanto a información bastante necesaria. Siempre hay que dar un paso más. Muchísimas gracias de nuevo y les esperamos, si puede ser así, el jueves con el programa de La Tertulia. Muy buenas noches.